Buenas tardes. En las diapositivas de hoy vamos a ver la provisión de puestos de trabajo. En las explicaciones anteriores hemos visto cómo ingresan los funcionarios en la administración, cuáles son las distintas situaciones administrativas en las que se pueden encontrar, y en la tarde de hoy vamos a ver cómo pueden cambiar de puesto de trabajo. Ese sería el significado del epígrafe que lleva por título Provisión de puestos de trabajo. Como en las sesiones anteriores, lo primero que vamos a hacer es referencia a la normativa aplicable. En este epígrafe en particular, la normativa vigente sigue siendo la Ley 3084 de 2 de agosto y el Real Decreto 364/95. Es muy importante que tengáis presente que el Estatuto Básico del Empleado Público no está en vigor en materia de provisión más que puntualmente. Si nos vamos a la disposición final cuarta de este texto legal, observaremos cómo en el mismo se indica que todo lo relativo a provisión, carrera, movilidad y retribuciones no entrará en vigor hasta que se aprueben las leyes de función pública que desarrollen el Estatuto. Y en cuanto a qué me refiero a que no está en vigor más que de manera puntual, en este caso hay que tener presente que determinadas cuestiones sobre la movilidad de las víctimas de violencia de género y de las víctimas de terrorismo sí que han entrado en vigor. Lo más importante en este epígrafe es tener bien ordenadas las formas de provisión. Podemos utilizar la clasificación que se presenta en esta diapositiva, en la que se distinguen 3 apartados. Formas de provisión que dan lugar a nombramiento definitivo, sería el primero de ellos. Formas de provisión que dan lugar a nombramiento provisional, sería el segundo. Y la tercera categoría sería otras formas de provisión. Y sería la que emplearíamos para referirnos a formas de provisión que en ocasiones dan lugar a nombramiento definitivo y en otras dan lugar a nombramiento provisional. Entre las formas de provisión ordinarias, entre las formas de provisión que dan lugar a nombramiento definitivo, vamos a distinguir a su vez entre las ordinarias, que podríamos calificar también como voluntarias, y las extraordinarias, que son aquellas en las que cambiamos de puesto de trabajo porque la administración así lo decide, porque las necesidades del servicio lo exigen. Ordinarias, concurso de méritos y libre designación. Extraordinarias, reasignación de efectivos y movilidad por cambio de adscripción del puesto de trabajo. Fijaros que en las formas de provisión que dan lugar a nombramiento definitivo, en este esquema aparece una T. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que al funcionario se le nombra titular del puesto de trabajo que obtiene, lo cual va a ser relevante a los efectos de determinar la regla sobre consolidación de grado personal que va a resultar de aplicación. Nuestro punto 2 en el esquema de la provisión de puestos de trabajo hace referencia a las formas de provisión que dan lugar a nombramiento provisional. Fijaros cómo en este caso, entre paréntesis, la letra que figura es la P. El funcionario va a ser nombrado en el puesto como mero ocupante provisional del mismo. Son 2 las formas de provisión que vamos a estudiar en este apartado. Las comisiones de servicios serán las primeras y las adscripciones provisionales las segundas. Dentro de las comisiones de servicios, como veis en el esquema actual, estudiaremos 4 modalidades. La comisión de servicios en sentido estricto, también denominada comisión de servicios de cobertura de vacante, las misiones de cooperación internacional, la atribución temporal de funciones y la que el Real Decreto 364/95 denomina comisión de servicios en comunidades autónomas y que nosotros en la actualidad deberíamos denominar comisión de servicios en otras administraciones públicas. En la comisión de servicios en sentido estricto estamos hablando de puestos cuya cobertura es urgente. Esto significa que no podemos permitirnos el lujo de esperar el tiempo que implicaría convocar el puesto para su cobertura definitiva a través de la forma de provisión
que venga establecida en la relación de puestos de trabajo, que será el concurso de méritos o la libre designación. En las adscripciones provisionales también es la urgencia la que nos aconseja acudir a esta forma de provisión, si bien no es a la administración a quien le urge la cobertura de una vacante, sino que es al funcionario a quien le urge que le proporcionen un puesto, porque estamos hablando de funcionarios que carecen de puesto. Luego veremos detenidamente cómo carecen de puesto de trabajo los funcionarios que han sido cesados en un destino que hubieran obtenido por libre designación, también los funcionarios que hayan sido removidos de puestos de trabajo obtenidos a través de un concurso de méritos y, finalmente, los que reingresan al servicio activo por la vía de la solicitud, que es la segunda de las vías a las que hace referencia el artículo 29 bis de la Ley 3084, al que hacíamos referencia en la presentación dedicada al reingreso al servicio activo dentro del epígrafe Situaciones administrativas. En el punto 3 estudiaremos otras formas de provisión. Las calificamos como otras formas de provisión y fijaros que en este caso no aparece ni una T ni una P al final. Y es que en algunos casos darán lugar a nombramiento definitivo y en otros darán lugar a nombramiento provisional. Se trata de los traslados por razones de salud y de la movilidad de las víctimas de violencia de género y de violencia terrorista. Comenzamos a desarrollar el esquema recogido en la diapositiva anterior y la primera de las formas de provisión que tenemos que estudiar es el concurso de méritos. Sería una forma de provisión ordinaria que da lugar a nombramiento definitivo. Del concurso de méritos, antes de meternos en el análisis detallado de la diapositiva que tenemos delante, lo que hay que saber es que es una forma de provisión justa, en la medida en que el puesto lo gana el funcionario que más puntos obtiene en la convocatoria. Ahora bien, no es una forma de provisión rápida o ágil porque hay que publicar el puesto en el Boletín Oficial del Estado, a partir de ahí abrir un plazo para que los interesados presenten su solicitud de participación, a continuación hay que baremar las instancias de los funcionarios que hayan concurrido a la cobertura de la vacante y la adjudicación deberá publicarse también en el Boletín Oficial del Estado. Una vez publicada la adjudicación del puesto, habrá que esperar los plazos posesorios a los que hace referencia el artículo 48 del Real Decreto 364/95. Por tanto, insisto, quedaros con los calificativos que hemos dado a esta forma de provisión justa, pero no ágil. ¿Quién convoca los concursos de méritos? El Real Decreto 364 nos dice que cada ministerio convoca y resuelve los concursos para la cobertura de los puestos de trabajo a él adscritos. Fijaros que a continuación en la diapositiva, entre paréntesis, pone que es el subsecretario el convocante. Esta competencia aparece recogida en la Ley 40/2015. Antes de la Ley 40, la competencia era de los ministros. Desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015, la competencia es del subsecretario del ministerio al que estén adscritos los puestos de trabajo convocados. El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene competencia para coordinar los concursos en los que haya puestos de trabajo con funciones administrativas y auxiliares y puede, además, convocar concursos unitarios para cubrir los referidos puestos en distintos ministerios. ¿Qué requisitos ha de cumplir el funcionario para poder participar en un concurso? El primer requisito es encontrarse en cualquier situación administrativa, excepto la suspensión firme. Y el segundo requisito es llevar desempeñando el puesto actual un mínimo de 2 años. Este requisito de 2 años de desempeño del puesto es desempeño con carácter de titular. Aquellos que son meramente ocupantes provisionales porque están en adscripción provisional no tienen ningún tipo de limitación para poder concursar. El ordenamiento jurídico no les retiene
como provisionales en un puesto de trabajo durante un tiempo de 2 años. Insisto, por tanto, en que son los que han sido nombrados en un puesto como titulares los que han de esperar 2 años para poder participar en un concurso de méritos y cambiar así de puesto de trabajo. Para los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar la solicitud de participación. Y en cuanto a los méritos a valorar, pues según el Real Decreto 364, en todos los concursos se valorarán méritos generales y méritos específicos. Méritos generales son aquellos que se valoran en todos los concursos y son el grado, el trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento y la antigüedad. Y méritos específicos son, por su parte, los adecuados para el desempeño del puesto de trabajo concreto que en esta ocasión se está convocando. Dentro de los concursos de méritos hay una modalidad de concurso que es el que se denomina concurso específico. ¿Qué podemos decir de él? Pues que básicamente es un concurso, pero que se incluyen en él determinadas modulaciones o peculiaridades cuyo propósito es que no simplemente gane el puesto el que más puntos saca, siendo estos puntos obtenidos del análisis de la documentación aportada por el aspirante, sino que además la Administración tenga la posibilidad de conocer de primera mano al aspirante a la cobertura de la vacante y celebrar con él una entrevista o solicitarle que elabore una memoria. En definitiva, el puesto se lo va a llevar el que más puntos saque, pero ese total de puntos se obtiene tras la suma de la parte objetiva de la convocatoria, es decir, de la traducción numérica del expediente administrativo del funcionario, y otra parte de la puntuación provendrá de esa entrevista o de esa memoria a la que me acabo de referir. Fijaros que gana, por tanto, el que tiene mayor puntuación, pero sumados los resultados de las dos fases. En cuanto al plazo para resolver el concurso, el Real Decreto nos dice que el plazo es de 2 meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Fijaros, por tanto, cómo si hemos tenido 15 días hábiles para presentar solicitudes y a partir de ahí son 2 los meses para tener que dictar resolución del concurso, efectivamente nos encontramos ante una forma de provisión que no es ágil. Y como os decía, una vez que se resuelve el concurso, esa resolución se publica en el BOE y a partir de ahí se abren los plazos para tomar posesión del destino adjudicado. El artículo implicado en este punto es el artículo 48 del Real Decreto 364/95, que establece que el plazo para tomar posesión del nuevo destino será de 3 días hábiles si el nuevo destino no implica ni cambio de residencia ni reingreso al servicio activo, o bien de 1 mes si el nuevo destino implica cambio de residencia o reingreso al servicio activo. Y es muy importante que tengamos claro que los destinos obtenidos por concurso se entienden voluntarios. Esto significa que no dan derecho a indemnización. Se entienden también irrenunciables, salvo que antes de que finalice el plazo de toma de posesión, el aspirante hubiera obtenido otro puesto de trabajo a través de convocatoria pública. Sería el caso de un funcionario que ha concursado a varios puestos de trabajo adscritos en distintos ministerios y resulta que el primero de los concursos que se resuelve y en el que le adjudican un puesto de trabajo es aquel en el que se encuentra el puesto que menos le interesaba. ¿Tiene alguna posibilidad nuestro funcionario de no llegar a tomar posesión del destino adjudicado? Pues la única posibilidad que tiene es la que acabamos de referir y es que antes de que finalice el plazo para tomar posesión del destino adjudicado tuviera la suerte de que se resolviera alguna otra de las convocatorias de provisión en las que él hubiera participado. ¿Cómo se pueden perder los destinos obtenidos por concurso? En este caso, lo que vamos a hacer es hablar de la remoción. La remoción es la pérdida de la condición de titular
del puesto de trabajo obtenido por concurso. El artículo del Real Decreto 364/95 que nos interesa en este caso es el artículo 50. Son dos las causas por las que se puede perder un destino obtenido por concurso. La primera es por alteración del contenido del puesto de trabajo realizada a través de la relación de puestos de trabajo y la segunda, la demostración de la falta de capacidad del funcionario para el desempeño del puesto de trabajo. ¿Qué derechos tendría el funcionario si pierde la condición de titular del puesto que había obtenido por concurso? El Real Decreto 364/95 indica que el removido tiene derecho a ser adscrito provisionalmente a un nuevo puesto correspondiente a su cuerpo o escala y no inferior en más de 2 niveles a su grado personal. La segunda forma de provisión ordinaria que da lugar a nombramiento definitivo es la libre designación. Podrán cubrirse por esta forma de provisión aquellos puestos de trabajo que se determinen en la relación de puestos de trabajo. La relación de puestos de trabajo es un documento administrativo en el que aparecen todos los puestos de trabajo de personal funcionario, de personal laboral y de personal eventual y, en particular, en relación con los puestos de personal funcionario, que son los que nos interesan en este momento, se indicará la denominación, el grupo, el cuerpo, el nivel de complemento de destino, el complemento específico y, en su caso, además, la forma de provisión. Según la Ley 3084, con carácter general, la forma de provisión de puestos que van a tener los puestos propios de personal funcionario va a ser el concurso de méritos. Se exceptúan de la regla anterior y podrán tener como forma de provisión la libre designación, pues los puestos de trabajo que el legislador llama de carácter directivo o especial responsabilidad. Suelen ser puestos niveles 29, 30 y también las secretarías de los altos cargos. La convocatoria es competencia de los subsecretarios. También en este caso es la entrada en vigor de la Ley 40/2015 la que ha modificado esta competencia. Si vais al Real Decreto 364/95, veréis que el mismo dice que el convocante es el ministro o el secretario de Estado a cuyo ámbito estén adscritos los puestos de trabajo. Bueno, pues como os decía, la entrada en vigor de la Ley 40 ha modificado esta competencia y en la actualidad compete a los subsecretarios la convocatoria y la resolución de las libres designaciones. La convocatoria es pública, igual que en los concursos, es decir, la intención que tiene la Administración de cubrir el puesto se hace pública en el Boletín Oficial del Estado. Y tras la publicación se abre un plazo para que los interesados presenten la solicitud de participación. Plazo que es también de 15 días hábiles, igual que en el concurso de méritos. Ahora bien, a diferencia del concurso, aquí el puesto no lo gana el que más puntos saca. Es decir, en las libres designaciones no hay baremo. El puesto lo gana el funcionario que de manera motivada propone la Administración. Por eso, el Real Decreto 364/95 exige la emisión de determinados informes. Uno de ellos es el informe del titular del centro al que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir y, si el nombramiento fuera a recaer en un funcionario destinado en otro departamento, se requerirá también el informe favorable de este. Este segundo informe, si no se emite en el plazo que marca el Real Decreto, se considerará favorable. Pero es que incluso, si fuera desfavorable, podría realizarse la adjudicación si así lo autoriza el Secretario de Estado de Función Pública. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes, contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y en cuanto a los plazos para tomar posesión del destino obtenido por libre designación, rige el mismo régimen que en el concurso, es decir, tenemos que acudir al artículo 48 del Real Decreto 364/95. En cuanto al cese, podrán ser cesados en el puesto con carácter discrecional, es decir, no han ganado el puesto por ser los que más puntos han sacado, su cese es libre.
¿Qué derechos tiene el funcionario cesado en un puesto de trabajo obtenido a través de una libre designación? Pues el funcionario cesado tiene los mismos derechos que el funcionario removido, es decir, tiene derecho a ser adscrito provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su cuerpo o escala y no inferior en más de 2 niveles a su grado personal, y además el puesto deberá estar en el mismo municipio. Es importantísimo, ahora que estamos estudiando la forma de provisión libre designación, que no perdáis de vista que estamos en un epígrafe que se llama provisión de puestos de trabajo, en el que estamos estudiando cómo cambian de puesto de trabajo los funcionarios de carrera. Por tanto, no confundáis nunca la libre designación de la que hemos estado hablando en esta diapositiva con el nombramiento y el cese del personal de confianza política, al que el Estatuto Básico del Empleado Público llama personal eventual, artículo 12 del Estatuto. ¿Por qué digo que no confundáis nunca al personal eventual con la forma de provisión libre designación que ahora hemos estudiado? Porque, según el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal de confianza política es de libre designación y libre cese. Ahora bien, la libre designación de la que nos habla el Estatuto Básico en su artículo 12 nada tiene que ver con la que acabamos de estudiar, y es que para ser nombrado personal eventual no hace falta ser empleado público con anterioridad. Cualquiera puede ser nombrado personal eventual, y como se le nombra para un puesto de confianza política, puede ser cesado en cualquier momento si la autoridad a la que prestaba su asesoramiento ha dejado de confiar en él, y también será cesado de manera automática si cesa la autoridad a la que presta apoyo o asesoramiento. Eso no les pasa a los funcionarios de carrera que ocupan puestos de libre designación. El funcionario de carrera que ocupa un puesto de trabajo denominado subdirector general, subgrupo A1, nivel de complemento de destino 30, forma de provisión, libre designación, no le pasa nada si hoy cesan a su director general. Es decir, el cese del alto cargo del que depende no implica el cese del funcionario de carrera que ocupa un puesto cuya forma de provisión es la libre designación, porque el funcionario de carrera no está en un puesto de confianza política. Continuamos con las formas de provisión que dan lugar a nombramiento definitivo, y en este caso pasamos a hablar ya de las formas de provisión extraordinarias o involuntarias. La más importante de ellas es la reasignación de efectivos. En este caso, la Ley 30 y el Real Decreto 364 nos hablan de funcionarios cuyo puesto de trabajo ha sido suprimido como consecuencia de un plan de empleo. Es importante que tengáis en cuenta que lo que la Ley 30/84 y el Real Decreto 364 llaman plan de empleo es lo que en la actualidad el Estatuto Básico del Empleado Público habla en su artículo 69 con la denominación Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Cuando se suprime el puesto de trabajo que el funcionario ocupaba, se abre un proceso de búsqueda de un nuevo puesto para el funcionario. Ese proceso tiene varias fases. En la primera fase, la Administración estará buscando un puesto de trabajo para el funcionario en el mismo ministerio y en el mismo municipio en el que se encontraba el puesto de trabajo que ha sido suprimido. Si en el plazo de 6 meses le encuentran un puesto de trabajo equivalente al que él tenía en el mismo ministerio y en el mismo municipio, le nombrarán en él como titular, igual que si hubiera obtenido ese destino a través de un concurso de méritos, y en el caso de que en el plazo anterior no le encontraran un puesto de las características descritas, nuestro funcionario pasaría a la fase 2. En la fase 2, la Administración continúa buscando un puesto de trabajo para el funcionario equivalente al que el funcionario tenía. Ahora bien, en esta segunda fase, el puesto se buscará en cualquier ministerio, eso sí, todavía en el mismo municipio. Esta segunda fase tiene una duración temporal de 3 meses. Si dentro de ese plazo de 3 meses le encuentran un puesto de las características descritas, será nombrado en él con carácter definitivo, y en caso contrario pasaría a la fase 3, en la que será declarado en la situación administrativa de expectativa de destino,
y la Administración continuará obligada a buscarle un puesto de trabajo en cualquier ministerio y ya no en el mismo municipio, sino en la misma provincia. Esta tercera fase tiene una duración temporal máxima de 1 año y tiene además obligaciones adicionales. Y es que al funcionario se le exige participar en los concursos y asistir a los cursos que la Administración le notifique. De esta manera, si en el plazo máximo de 1 año se le encuentra un destino de las características descritas, será nombrado en él con carácter definitivo y, en caso contrario, en caso de no encontrarse un puesto de trabajo de las características descritas, o bien en el caso de que el funcionario incumpliera las obligaciones a las que me acabo de referir, el funcionario sería declarado en excedencia forzosa. En excedencia forzosa, el funcionario podrá permanecer de manera indefinida. Y hay que decir que aunque la Administración continúa obligada a buscarle un puesto de trabajo equivalente al que él tenía, la búsqueda del puesto de trabajo podrá ser en cualquier parte del territorio nacional. Siguiendo con las formas de provisión extraordinarias que dan lugar a nombramiento definitivo, tenemos que analizar la movilidad por cambio de adscripción del puesto de trabajo. En este caso, el funcionario experimenta movilidad porque el puesto de trabajo que ocupa pasa a depender de una unidad administrativa distinta. Es decir, el funcionario no cambia de puesto, sino que se va con su puesto de trabajo a otra adscripción distinta de la anterior por necesidades del servicio. En cuanto a las formas de provisión que dan lugar a nombramiento provisional, decíamos que el funcionario será nombrado en el puesto mero ocupante provisional. Empezamos con las comisiones de servicio, de las que habíamos advertido que tenían 4 modalidades. La primera de ellas era la comisión de servicios en sentido estricto, también denominada comisión de servicios de cobertura de vacante. Nos dice el Real Decreto que cuando un puesto esté vacante y sea urgente e inaplazable su cobertura, la Administración podrá cubrirlo a través de una comisión de servicios voluntaria con un funcionario que reúna los requisitos para su desempeño. Podrán acordarse también comisiones de servicio forzosas. En este caso exige el reglamento que previamente la Administración haya intentado cubrir el puesto de trabajo por las buenas y no lo haya conseguido. Si habiendo actuado de esta manera no consigue cubrir el puesto y encima es urgente su cobertura, permite el legislador destinar con carácter forzoso al funcionario que preste servicios en el mismo ministerio, en el municipio más próximo o con mejores facilidades de desplazamiento y que tenga menos cargas familiares y en igualdad de condiciones menos antigüedad. Las citadas comisiones tendrán una duración máxima de 1 año, prorrogable por otro, y teniendo en cuenta que estamos ante una forma de provisión a la que la Administración acude en supuestos de urgencia e inaplazable necesidad, los plazos posesorios son mucho más breves que los que hemos visto en el artículo 48 del Real Decreto 364 al hablar del concurso y de la libre designación. Y es que el cese y la toma de posesión deberán efectuarse dentro del plazo de 3 días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios y si implica cambio de residencia, el plazo será de 8 días si la comisión ha sido voluntaria y 30 si ha sido forzosa. A los funcionarios en comisión de servicios se les reserva el puesto de trabajo de origen, perciben las retribuciones del puesto que efectivamente desempeñan. Segunda modalidad de comisión de servicios, son las que el Real Decreto 364/95 denomina misiones de cooperación internacional. Importante, no superan los 6 meses. Y es que si los superaran, la situación administrativa procedente sería la de servicios especiales que estudiábamos en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público. Estas comisiones de servicio podrán acordarse por los subsecretarios de los ministerios para participar en programas de cooperación internacional al servicio de organizaciones internacionales, entidades o gobiernos extranjeros.
Desde el punto de vista retributivo, las retribuciones que el funcionario va a percibir serán las que se determinen en la resolución por la que se acuerde la comisión. Tercera modalidad de comisión de servicios. Es la que se denomina atribución temporal de funciones. En esta tercera modalidad es importante darse cuenta de que el funcionario no deja un puesto y pasa a desempeñar otro, sino que lo que sucede es que cambia temporalmente el contenido del puesto que el funcionario desempeña. Esto puede suceder bien porque aparece en funciones especiales que no estén asignadas específicamente a ningún puesto de trabajo de la relación de puestos de trabajo, o bien para realizar tareas que por su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales no pueden ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que las desean habitualmente. Las retribuciones que se continúan percibiendo son las del puesto de trabajo que el funcionario desempeña, que como os decía no ha cambiado y por tanto no va a haber una mayor retribución. Y la cuarta y última modalidad de comisión de servicios es la comisión de servicios en comunidad autónoma. Al principio os decía que desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público y teniendo en cuenta que la situación administrativa que antes se llamaba servicio en comunidades autónomas ha pasado a llamarse servicio en otras administraciones públicas, tenemos que entender que esta comisión de servicios de la que vamos a hablar ahora ha de llamarse comisión de servicios en otra administración pública. A petición de otra administración pública, los ministerios pueden autorizar comisiones de servicio voluntarias de hasta 2 años de duración a los funcionarios que presten servicio en aquellos. Continuamos con las formas de provisión que dan lugar a nombramiento provisional y vamos ahora con las adscripciones provisionales. Aquí, a quien le urge que le proporcionen un puesto de trabajo es al funcionario porque carece de él. Esta tarde hemos hablado de los removidos y de los cesados. También carecen de puesto de trabajo aquellos cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido. Y finalmente carecen de puesto de trabajo los que reingresan al servicio activo procedentes de situaciones en las que no hay reserva de puesto de trabajo y utilizando la vía de la solicitud a la que se refiere el artículo 29 bis de la Ley 30/84. Y entramos ya con el punto 3 de nuestro esquema sobre la provisión, en el que se estudian otras formas de provisión. La primera de esas formas de provisión del punto 3 son los traslados por razones de salud y rehabilitación. Estos traslados se efectúan previa solicitud y además tiene que estar fundamentado en razones de salud o rehabilitación del propio funcionario, de su cónyuge o de los hijos a su cargo. En todo caso, se requiere informe del servicio médico legalmente establecido y la adscripción está condicionada a la existencia de vacantes. Es muy importante, por tanto, que tengáis en cuenta todo lo que se dice en este párrafo que aparece en color azul. No existe un derecho del funcionario al traslado, sino que el traslado está condicionado a la existencia de vacantes, que se encuentren dotadas presupuestariamente, que no tengan ni un complemento de destino ni un específico más alto que el puesto de origen y que además sean de necesaria provisión. La adscripción tendrá carácter definitiva si el funcionario ocupara con tal carácter el puesto de origen. Por eso os decía que a veces daba lugar a nombramiento definitivo y a veces daba lugar a nombramiento provisional, atendiendo a cómo estuviera el funcionario en el puesto de origen. La siguiente forma de provisión del punto 3, otras formas de provisión, es la movilidad de las víctimas de violencia de género. En este caso, no hace falta que el puesto sea de necesaria provisión. Es suficiente con que el puesto se encuentre vacante. Además, esta sería uno de los apartados en los que, como os comentaba al principio, de manera puntual está en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público. Con carácter particular, en la Administración del Estado, desde el año 2015, hay una resolución en la que se regula
el procedimiento para hacer efectiva la movilidad de las víctimas de violencia de género. En cuanto a la movilidad de las víctimas de terrorismo, pues en este caso los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista tienen derecho al traslado a otro puesto de su cuerpo o escala de análogas características, cuando la vacante sea de necesaria provisión. Fijaros que si intentamos entender la redacción de este párrafo del estatuto, a partir de donde me he detenido subrayando, no hay quien entienda nada, y es que falta o sobra alguna palabra. Por tanto, quedaros con la idea de que ha de tratarse de un puesto de análogas características. Este traslado se considerará forzoso y se mantendrá el tiempo necesario para la protección y la asistencia de la víctima de terrorismo. Pues muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes.